la reunión que me salía del centro de la pantalla, pero Ya, sigo sin ver tu pantalla. perfecto, perfecto. ¿Se ve, es cierto? ¿Se ve todo bien? Ahora sí. Buenísima. Ya. Partamos. Partamos primero con mitosis. Vamos para acá. Verdad, primero hay que devolverse un poco al tema del material genético. Bueno, como habíamos visto en el primer bloque, el material genético está conformado por una hebra de ácido desoxirribonucleico. Como habíamos dicho antes, adenina se une con enlace doble con timina y citosina, enlace triple con guanina. Esas serían las bases complementarias nitrogenadas, o sea, van a empezar a conformar esta hebra de ADN, formando una hebra nucleosomal, solenoides, estructuras de solenoides, bucles y finalmente un cromosoma. Bien, cosas importantes a considerar es que ustedes jamás van a ver un cromosoma en interfase. ¿Motivo de qué no van a ver un cromosoma en interfase? Motivo de que los cromosomas van a ser recién sintetizado, o sea, el material genético va a empezar a condensarse recién al término de G2, comenzando la profase, ¿ya? En interfase lo que ustedes van a ver es el núcleo. Eso es lo que ustedes pueden ver en una célula interfásica, ¿bien? O núcleo interfásico. Bien, dentro de la conformación de estas estructuras de solenoide, si las analizamos, podemos ver este pequeño octámero de histonas asociado al ADN llamado nucleosoma. Este nucleosoma va a ser un empaquetamiento del ADN asociado a proteínas tipo histonas. Especialmente vamos a hablar de la proteína H1, que es la proteína linker, que me va a permitir que estos nucleosomas puedan unirse unos con otros y puedan generar una estructura de solenoide, futuros bucles y finalmente un cromosoma. O sea que en resumen me va a permitir que se pueda compactar. Bien, permite la interacción entre los nucleosomas de la cromatina. Bien, cuando hablamos de duplicación, vamos a hablar siempre de una duplicación de cromátidas a nivel cromosómico. Si hablamos a nivel del ADN en general, podemos decir que la cantidad de nucleótidos se duplica o que las hebras de ADN se van a duplicar. Bien, o sea, acá tenemos un cromosoma simple, producto de esta duplicación obtenemos un cromosoma con una cromátida, dos cromátidas. Ojo que las cromátidas no son esto no es una cromátida, esto es un brazo. Bien, esto de acá es una cromátida. Y esto de acá es otra cromátida. Bien, eso. Con respecto a las partes especiales, a modo PSU este año de los cromosomas, tenemos que tener claro que es el centrómero. El centrómero es la zona de máxima condensación y va a ser donde se van a unir las cromátidas hermanas. De hecho, acá ustedes pueden ver después, posteriormente, en anafase, que se van a duplicar la cantidad de centrómeros. Y bueno, en realidad por cada cromosoma que hablemos vamos a decir que tiene un centrómero. O sea que cuando decimos que se duplica la cantidad de centrómeros, ustedes entienden que igualmente estamos hablando de que se duplican las cantidades de cromosomas. Bien, los terómeros serían las puntas, que son las que con el envejecimiento se van a empezar a degradar y con la degradación de los terómeros llega un punto en el cual se empieza a afectar el ADN que está en los brazos como tal. ¿Ya? Así que los telómeros van a formar una semiprotección al cromosoma, al material genético. Bien, las cromátidas ya las vimos que eran estas, una por separado. De hecho, también ustedes pueden, dependiendo del punto de vista, pueden pensar que una cromática puede ser esto y también puede ser esto. Pero a modo PSU queda más fácil decir que esto es una cromática y que esto es otra cromática. Bien, siguiente concepto, cromosomas homólogos. Vamos a decir que dos cromosomas son homólogos cuando tengan primero los mismos tipos de genes, ojo con esto, mismos tipos de genes en los mismos locus, en la misma localización. Locus quiere decir localización. Locus me quiere decir localización. O sea que acá va a estar el gen A y el gen A. Da lo mismo si es un gen, una variante dominante o una variante recesiva. Es decir, un alelo dominante o un alelo recesivo. Finalmente, el tipo de gen es el mismo, solamente que la variante es dominante o recesiva. Pero finalmente la letra es la misma. Letra A, letra B, letra C, letra D, letra E, letra F. Y si se dan cuenta acá, no es que un cromosoma tenga acá un, no sé, pues el F aquí y el otro tenga que tener el F al medio. Por ejemplo, no, para que sean homólogos como corresponde, deberían tener este tipo de gen en la misma ubicación o en el mismo locus. Bien,
Eso con respecto a los cromosomas homólogos, y obviamente acá estamos hablando de cromosomas homólogos simples. También podemos ver el caso después de que ocurra la duplicación, los cromosomas homólogos que sean dobles. A ver, un momento, voy a tomar esta imagen que está acá para ver lo siguiente. Por ejemplo, si ustedes tienen acá el alelo recesivo del gen A, después de la duplicación, van a tener dos alelos recesivos del gen A. Por ningún motivo podrían tener, por ejemplo, A minúscula y A mayúscula. Eso estaría erróneo. Eso recién podría ocurrir en el crossing over ya en meiosis, ¿ya? Pero esto es lo correcto en la duplicación. Bien, importante a mencionar. ¿Qué más? Esto que aparece acá es un cariotipo. El cariotipo tiene que ver con la ordenación de los cromosomas según tamaño y posición del centrómero. Siempre vamos a hablar que el par sexual va a ser el que va a estar en la esquina inferior derecha, que sería esto de acá, y los demás cromosomas, los 22 pares en el caso de la especie humana, serían autosómicos. Bien, primeros 22 pares autosómicos y el último par que va a estar en la esquina inferior derecha van a ser el par sexual. Bien, que tiene región homóloga y región, o sea, región que no es homóloga. Bien, eso lo vamos a ver más adelante en genética. Algunas cosas importantes a considerar acá es que lógicamente no todas las especies tienen la misma dotación cromosómica y esto de hecho no sé si ustedes estuvieron, bueno, los que estuvieron en la clase del martes, con ellos habíamos conversado de qué cantidad de cromosomas o material genético en general no me quiere decir cantidad de complejidad. Por ejemplo, podemos tener mayor cantidad de genes, pero menos complejidad. Eso va a depender de la especie. Bien, y bueno, el humano tiene 46 cromosomas y vamos a decir que esta es la carga diploide de la especie humana. 2n va a ser igual a 46, por lo tanto la carga haploide sería 23. Ya, ¿qué me quiere decir que sea haploide o diploide? Bueno, acá también volvemos a ver el tema del cariotipo. Un momento que está cargando la pestaña. Este era el cariotipo que ya habíamos visto, según morfología, tamaño y posición del centrómero. Bien, voy a bajar un poco para explicitar un poco lo que tiene que ver con diploide o haploide. Vamos a decir que una célula tiene una carga diploide cuando los pares homólogos tengan dos cromosomas homólogos, o sea que existen cromosomas homólogos. Dense cuenta de que aquí este cromosoma no es homólogo con ninguno, este cromosoma no es homólogo con ninguno y este no es homólogo con ninguno. Este es homólogo de este, así que este es un par homólogo. Este es homólogo de este, así que este es un par homólogo. Lo mismo ocurre con este. Bien, así que tiene que haber cromosomas homólogos para que podamos hablar de que existe una carga tipo diploide. Bien, aquí hay una imagen que de hecho en clase la repetimos muchas veces. ¿Y cómo determinar la haploidía o diploidía en este caso con las imágenes que aparecen aquí? Bien, acá ustedes tienen un cromosoma que no tiene su homólogo, por lo tanto hablamos de una carga haploide, N, y tiene solamente una cromátida en este pack homólogo. Bien, en este pack homólogo que acabamos de encerrar tiene solamente una cromátida, así que tiene cantidad de carga genética C. En este caso tenemos dos cromosomas que sí son homólogos, si se dan cuenta tienen exactamente la misma morfología. Por lo tanto, hablamos de una carga diploide 2n y dense cuenta que acá en el par homólogo que yo encierro, siempre encerramos los pares que son homólogos o el pack homólogo. Tienen que darse cuenta de que cada cromosoma tiene una cromática por cada cromosoma. Por lo tanto, en este par homólogo van a haber dos cromátidas, una por cada cromosoma, por lo tanto la carga genética o cantidad de cromátidas sería 2C. Bien, en este caso de acá, aquí tenemos que encerrar el par homólogo que sería este y este par homólogo. Ahora vamos a analizar lo que hay dentro de solamente un par homólogo. Dentro de un par homólogo hay ¿cuántos cromosomas? 2. Por lo tanto, la carga va a ser 2n. ¿Y cuántas cromátidas hay dentro de este par homólogo, dentro de lo que acabamos de encerrar? Una cromátida por cromosoma. Por lo tanto, hay dos cromátidas en este par homólogo. Bien, en este caso de acá, que bueno, es más parecido a una meiosis, pero igualmente podemos ver de que este es un cromosoma solitario, no tiene su homólogo, por lo tanto hay una carga N, y en este caso el cromosoma es doble, por lo tanto tiene una cromátida y dos cromátidas, así que esto es N2C, resultado de la meiosis 1 para los que ya conocen la meiosis 1. Bien,
En este caso sería exactamente el mismo, encerramos los cromosomas con sus homólogos. En el caso de que no tengan homólogos, los encerramos por sí solos, como lo estoy haciendo ahora. Y bueno, en este caso me doy cuenta de lo que hay dentro de lo que yo acabo de encerrar. Aquí o aquí, da lo mismo, pero me Un fijo en minuto, solamente un par homólogo. Fernando, Dime, que se te dime, está pegando Emil. un poco. Y lo segundo es que preguntan por la segunda célula, como estás agrandando y achicando la pantalla no puede verla. Ya, pero dice, preguntan en la segunda célula si se cuentan las dos cromatímedas como un solo cromosoma. Ya, ¿cuál? Este es 1, este es Preguntan 2, por la... 3, este es 4, este es 5, este es 6, este es 7. ¿En cuál? Wait, Ya. voy a preguntar a Valentina. Ah, si Vale. pueden ir un poco más lento porque esta parte le cuesta a varios. Preguntan por la célula 2. Ya, por la célula 2, no hay problema. Entonces, acá en esta célula había dicho que vamos a encerrar los cromosomas que son homólogos. En el caso en que no existan cromosomas homólogos, en ese caso encerramos al cromosoma solo, pero en este caso, en este tipo de célula, sí hay cromosomas homólogos, que serían los dos. Por lo tanto, los encerramos. Bien, una vez encerrado, empezamos a contar cuántos cromosomas hay. Hay dos. Dos. Por lo tanto, la carga va a ser 2N o diploide. ¿Y cuántas cromátidas Fernando, hay está explotando dentro de porque... este par homólogo? Ya, Ya. Empiezo a grabar. Ahora está grabando. ya. Sí, sí, Ya. antes también Continuando con todo esto, ya habíamos dicho de que vamos a encerrar los cromosomas que sean homólogos. En el caso de que no existan cromosomas homólogos, encerramos al cromosoma por sí solo. ¿Ya? En este caso, encerramos a ambos cromosomas. Me doy cuenta de la cantidad que hay dentro. ¿Cuántos cromosomas hay? Hay dos cromosomas. Por lo tanto, la carga es diploide, 2N. ¿Cuántas cromatías hay? Una por cada cromosoma. Por lo tanto, hay dos cromátidas. La carga C sería 2C. ¿Bien? Perfecto. Ahora, continuando con estas de acá, dense cuenta de que este par homólogo es distinto a este. ¿Ya? Este par, este tipo de cromosomas son diferentes a estos, por lo tanto los encerramos aparte. Esto como un par homólogo y este como otro par homólogo. Después me doy cuenta lo que hay dentro de solamente un par homólogo. Dentro de solo un par homólogo hay ¿cuántos cromosomas? Dos. Y dentro de ese mismo par homólogo, ¿cuántas cromátidas hay? Dos. Así que es 2N, 2C. Bien. Ahora, en el caso de acá, habíamos dicho, ya, este cromosoma no tiene cromosoma, o sea, no tiene otro homólogo, no tiene un semejante. Lo encerramos solo en ese caso. Empiezo a contar cuántos cromosomas hay dentro de este par homólogo. Uno solo. Uno solo. Así que sería carga haploide, N. Cantidad de cromátidas, 2 por un cromosoma. Así que habrían dos cargas. O sea, dos cromátidas en realidad. Bien. En esta célula de acá, aquí ambos cromosomas son diferentes entre sí, así que los encerramos por separado. Bien, ahora veo lo que hay dentro de un par homólogo por separado, o pack homólogo, como quieran llamarlo. Bien, en este par homólogo, ¿cuántos cromosomas hay? Uno. Así que la carga es haploide, N. ¿Cuántas cromátidas? Una por, o sea, dos por el cromosoma que hay. Por lo tanto, hay dos cromátidas. Bien, ahora, en la siguiente célula, en este caso, este par sí es homólogo porque son exactamente iguales, son del mismo tamaño, tienen el centrómero en la misma posición, etcétera. Así que me doy cuenta de la cantidad de cromosomas que hay dentro de este par homólogo. ¿Cuántos cromosomas hay? Dos, por lo tanto la carga es diploide. ¿Bien? ¿Y cuántas cromátidas hay? Hay una, dos por cromosoma por cada uno de los cromosomas, por lo tanto hay cuatro cromátidas. Bien, lo mismo acá. Acá solamente encerramos los pares homólogos. Este par de aquí sería un par homólogo y este sería otro. Puedo analizar este de acá perfectamente por separado. ¿Cuántos cromosomas hay dentro de este par homólogo? Hay dos cromosomas, 2N la carga. Y cantidad de cromátidas, hay 2 por cromosoma, por lo tanto, la cantidad de cromátidas va a ser 4C. Bien,
Eso. Eri, hay muchos mensajes. Hazme un resumen, por favor. Me estresa de tantos mensajes llegando. Ok. Ya, a ver, voy a leer yo también porque si no me voy a quedar como en la incógnita. No sé qué tanta ¿De qué dile veracidad eso? no sé qué tanta veracidad existirá dentro de esa predicción. Pero bueno, ahí si ocurre un terremoto grande, por lo menos ya saben que un viejito lo predijo. Bien, vamos a continuar. Ah, no, la pregunta que me estaban haciendo. Eli, ¿cuál era? Ya, siguen un poco enredados con lo que es la 2 y la 3 y la 3 y la 4. A ver, vuelvo. Tú decís, perdón, 2 con la 3 y la 3 y la 4. ¿Esa? Lo primero, mira, pasos para realizar Y no sé si esta te servirá sin explicarlo al valoración. tiro, que no entienden exactamente cuál es la N. La N es la carga diploide, pero la carga diploide me hace referencia a qué? A la cantidad de cromosomas homólogos que hay dentro de un par. ¿Ya? Por ejemplo, si yo tengo un cariotipo, no sé, tengo acá 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ya? El problema de acá, yo lo voy a anotar acá, 1, 2, 3, chuta, es que quiero hacerlo todo distinto. Voy a hacerlo así como guateado. 3, 4, 5, 6. Ya. Acá ningún cromosoma es homólogo entre sí. ¿Ya? Yo encierro, o sea, lo que hice en la actividad anterior era encerrar a los que eran homólogos y si tenían un par homólogo, o sea, si tenían un cromosoma que era semejante así, los encerraba juntos. Y si no, los encerraba separados. ¿Ya? En este caso, por ejemplo, este cromosoma no es igual a este cromosoma de aquí. Este cromosoma es distinto a este cromosoma de acá. ¿Ya? Por lo tanto, los voy a encerrar en pares homólogos diferentes. Y yo analizo lo que hay dentro de un par homólogo. Dentro de un par homólogo, ¿cuántos cromosomas hay? 2. Ya, perfecto. Y si se dan cuenta también, hay 2 en un par homólogo y en otro. Pero solamente me interesa analizar un par homólogo. No me interesa lo que pasa con el otro. Solamente uno. Bien, ¿y cuántas cromátidas hay? Una por cromosoma. Una cromática por cromosoma. O sea que hay 2 cromátidas. Pero dense cuenta de que me sirve analizar solamente un par homólogo. Como por ejemplo este de acá. Acá, este cromosoma de aquí no es homólogo con este, por lo tanto no los voy a encerrar juntos. Voy a encerrar juntos los que son homólogos. Si no hay homólogos entre sí, los encierro separados. En este caso, analizo lo que hay dentro de solamente este par homólogo. Puede ser este o el otro, pero tiene que ser solamente uno. ¿Bien? ¿Cuántos cromosomas hay dentro de este par homólogo? Hay 2. Por lo tanto, vamos a hablar de una carga diploide. O sea que hay 2 cromosomas homólogos por par homólogo. ¿Bien? Por tipo de cromosoma. Hay 2 cromosomas por tipo de cromosoma. Entiéndanlo así mejor. Cuando hablamos de carga diploide, lo voy a escribir mejor. Piénsenlo así. Hay 2 cromosomas por tipo de cromosoma. Yo creo que ahí se entiende mejor. Y la carga haploide sería lo mismo pero con uno. Hay un cromosoma por tipo de cromosoma. Yo creo que ahí se entiende un poco mejor. Porque acá hablamos de una cantidad diploide cuando son 2 cromosomas por tipo de cromosoma. ¿Ya? Así que lo voy a terminar de anotar acá. Hay un cromosoma por tipo de cromosoma. ¿Ahí queda más claro a las personas que estaban preguntando? Voy a leer el chat. Al ser más chico tienen carga genética distinta. A ver, Lambert dice, entonces, ¿por qué la 5 es N y no 2N? Nunca me aprendí esto. A ver, la 5 tú hablas de este, me imagino yo. ¿Ya? La 5. Acá hay un cromosoma grande y acá hay un cromosoma chico. Este cromosoma es grande y este cromosoma es chico. No son los mismos tipos de cromosomas. Así que los encierro por separado. Este es un par homólogo y este es un par homólogo. Los encierro por separado porque son distintos tipos de cromosomas. ¿Ya? Ahora analizo lo que hay dentro de un solo par de cromosomas. Que en este caso sería solamente un tipo de cromosoma por tipo de cromosoma. ¿Ya? ¿Cuántos cromosomas hay dentro del par? Uno. Así que es N.
¿Cuántas cromátidas hay? Dos cromátidas por ese cromosoma, así que es N2C. No los puedo encerrar iguales porque no son homólogos. Si se dan cuenta, los que encerré iguales acá son homólogos, son del mismo tipo de cromosoma, son de igual tamaño, tienen el centrómero exactamente en la misma posición. Los puedo encerrar juntos porque son homólogos. Acá los encierro separados. ¿Por qué los encierro separados? Porque no son homólogos. Y después, para determinar la carga N o C, yo me doy cuenta dentro de lo que yo acabo de encerrar, dentro del tipo de cromosoma o del tipo de par homólogo. ¿Ya? No sé si ahí quedará un poco más claro, Ámbar. Sí, sí, el Ámbar ya está listo. Hay que elegir uno cuando hay diferentes. Yo creo, espérate, yo creo que si se refería, por ejemplo, evaluar solo, si yo veía que no hay como uno que sea idéntico, que pueda formar un par homólogo, solo me centro en uno y yo. Claro, solamente me centro en uno, porque son diferentes. Pero no te enredís tanto la cabeza con eso. Piensa, ¿son iguales? No. ¿Son homólogos? No. ¿Los puedo encerrar juntos? No. Encierro ambos por separado. Después me doy cuenta de la cantidad de cromosomas que hay dentro de lo que yo acabo de encerrar y la cantidad de cromátidas que hay dentro de lo que yo acabo de encerrar. ¿Ya? Solamente los encierro juntos cuando son homólogos. Si no, los dejo solitos y ahí empiezo a contar la cantidad N y la cantidad C. Ese sería como el procedimiento para este caso. Ya. Estamos. No sé si hay más preguntas con respecto a esto de acá. Que igual es complicado, o sea, para entenderlo por primera vez, igual es complicado, lo entiendo. Ya. Todo bien. Ya, vamos a ver ahora el ciclo celular. El ciclo celular, bueno, a esta altura me imagino que por memoria, por un tema de memoria, todos ya sabrán las partes del ciclo celular. Está constituido por una etapa G1, S, G2. En el G1, a breve resumen, después vamos a ver acá una tablita. El G1 es un metabolismo principalmente anabólico, hay duplicación de los organelos, en S en la duplicación del material genético, junto con el comienzo en la duplicación de los centriolos. La duplicación de los centriolos parte en la etapa S y termina en la etapa G2. En la etapa G2 se revisa de que la duplicación ocurra de manera efectiva, de manera correcta, y también termina la duplicación de los centriolos para dar paso a la profase. Bien, cabe mencionar que la interfase en duración de tiempo es mucho más larga que la mitosis. La mitosis es una etapa muy corta. De hecho, la interfase puede durar días y semanas y la mitosis puede durar horas, dependiendo del tipo celular, lógicamente. Hay células que la mitosis duran mucho más que otras, pero son horas a comparación de la interfase que pueden ser días o semanas, dependiendo del tipo celular. Vuelvo a insistir. Ya. ¿Y las fases cuáles son de la mitosis? Profase, metafase, anafase, telofase y la citocinesis que no forma parte de la mitosis. En la división del citoplasma. La mitosis sería la división del núcleo y la citocinesis o citodiéresis, también llamada, es la división del citoplasma. ¿Ya? Algo importante que también está mencionado acá es que pasando de la etapa G1 a G0, se dice que las células están en un estado de reposo o quiescencia. De hecho, G0 no es que en realidad sea como una etapa totalmente aparte del ciclo celular, sino que ustedes pueden pensar que es una etapa de G1 permanente. O sea, piensen que la célula queda en G1 permanente y no se mueve de G1. No realiza S, no realiza G2, no pasa una etapa mitótica. Por lo tanto, se dice que está en una etapa G0, en una etapa de reposo. Bien. Algún ejemplo de este tipo de células que generalmente se menciona más en los colegios son las células del hígado, los hepatocitos y también las neuronas. ¿Ya? La diferencia en el tipo celular de neuronas y los hepatocitos es que, por ejemplo, si ustedes cortan su cerebro a la mitad, su cerebro no puede reconstruirse por sí solo. ¿Ya? No puede reconstruirse. A diferencia de los hepatocitos, que si ustedes cortan cierto porcentaje de su hígado, las células que ya están diferenciadas, que están en una etapa de G0, pueden volver al ciclo celular para restablecer ese hígado que fue cortado, ¿ya? Hasta un porcentaje que exactamente no me acuerdo cuál es, pero es un porcentaje, si no me equivoco, hasta el 50%, ¿ya? Así que la etapa G0 es un estado de reposo donde, por lo general, la célula está diferenciada, tiene una forma particular y, por lo general, no vuelve a entrar al ciclo celular a no ser que se le induzca a ello, como por ejemplo en el caso de las células del hígado, las células hepáticas. Eso. Ahora, dependiendo del tipo celular que estemos hablando, puede ser mitosis o meiosis. La mitosis me va a servir para la regeneración de tejidos, el crecimiento desde embrión hasta una etapa adulta.
Y la meiosis me va a servir para una formación de gametos, ya para los espermatozoides en el caso del hombre y para los ovocitos secundarios en el caso de la mujer. Bien, hablar de óvulo es medio ambiguo porque en la especie humana cuando se habla de óvulo se hace referencia al ovocito tipo 2, ¿ya? Porque óvulo es aquel que ha liberado sus dos cuerpos polares, cosa que no ocurre en la especie humana, ¿ya? Así que hablar de óvulo en la especie humana es erróneo, pero igual si aparece en ciertos libros de texto ustedes pueden decir, ah, ya, pero es ovocito secundario. Se entiende de igual forma, ¿ya? Ya devolvámonos un poco porque eso es como un poco más adelante. Bien, la duplicación del ADN ya la habíamos visto, por ese lado no tenemos más que mencionar. Tenemos también la interfase, o sea, este gráfico que siempre aparece en alguna pregunta PSO, que es bastante común, preguntar acerca de la cantidad de ADN. Ojo que acá no se habla de la cantidad C, acá se habla de 4C y de 2C. ¿Por qué no se habla de N y de 2N? Porque en toda la mitosis la carga es 2N. De hecho, lo voy a colocar acá. Perdón por mi letra, pero es lo que hay. Solamente lo que va a variar es la carga C, la cantidad de cromátidas por cromosoma, si lo quieren ver desde ese punto de vista, ¿ya? Pero en toda la mitosis siempre vamos a hablar de una carga diploide, siempre en anafase, telofase, siempre va a haber 2N, excepto en la anafase, que en algunos libros de texto hay una excepción que la vamos a ver más adelante, ¿ya? Pero en G1 hablamos de que la carga es 2N, 2C, en ese se empieza a duplicar la cantidad de nucleótidos, llegamos a una carga 2N, 4C en la fase mitótica, acá esto decae y se restituye a la carga 2N, 2C. Bien, perfecto. Por ese lado vamos perfecto. Acá está G1, S y G2. Como ven acá, de G1 a G2, mediante la fase S, se duplica la cantidad de cromátidas por cromosoma. Bien, y como les mencioné al principio, en interfase nunca van a ver un cromosoma. Solamente van a ver el ADN disperso en forma de cromatina, ¿ya? Van a ver el núcleo con su membrana nuclear, o sea, la carioteca, tal cual. Bien, incluso van a llegar a ver el nucleolo, que es el que me sintetiza el ARN ribosomal y otras cosas más. Bien, este gráfico lo he mencionado hartas veces, de hecho siempre que hacemos repasos de mitosis y meiosis siempre lo termino mencionando porque tiene bastantes cosas que encuentro que son bastante útiles. Lo que había mencionado antes, crecimiento celular y metabolismo principalmente anabólico, duplicación de organelos implica eso también, reparación del ADN dañado en el caso de que haya ocurrido en la fase mitótica y también en puntos de control antes de la fase S. De hecho, los puntos de control son los siguientes. Si les preguntan en PTU los puntos de control son G1, chuta, lo voy a hacer con otro color mejor. Los puntos de control son G1, son G2 y metafase. Esos son los tres puntos de control que hay formalmente. Bien, entonces en G1 hablamos de un crecimiento celular y metabolismo principalmente Cuando la anabólico. agrandas mucho se pega. Ahí ya. O sea, tengo que tratar de mantenerlo en en el mismo tamaño. Sí, o no agrandarlo tanto, porque cuando lo agrandaste mucho y se tuvieron que cargar los píxeles, ahí Oh, que la rip embarra. audio. Ya, perfecto. En la fase S, como dije antes, va a haber duplicación del ADN. Es una duplicación semiconservativa. Semiconservativa, o sea que a partir de una hebra antigua se generan dos hebras con la mitad vieja y la mitad nueva. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, digamos que acá tenemos una hebra de ADN que va a ser antigua. Esta hebra de ADN se va a separar en dos hebras diferentes. Y acá se va a formar una hebra complementaria, la que estoy dibujando en azul. Si se dan cuenta, la parte roja es la parte antigua y la parte azul es la parte nueva. Así que cuando hablamos de que la duplicación o la replicación es semiconservativa, es porque hay una parte que es vieja y otra parte que es nueva. La roja sería la vieja en este caso y la azul sería la nueva. Eso es como a modo de repaso sin entrar tanto en transcripción, perdón, transcripción y todo eso, ya en replicación como tal. Porque eso ya se sacó de lectivo. En G2 comienza la condensación de los cromosomas, termina finalmente en profase. La duplicación de los centriolos se da entre S y G2 y se empieza a ensamblar el uso mitótico. También la síntesis de histonas se da en la fase S.
Pero digamos que las partes más importantes a modo PTU serían las que están en amarillo. Las que están en amarillo serían las que formalmente deberían preguntarse, las que más recurrentemente se podrían preguntar. ¿Ya? Eso sería la interfase. Como dije, la interfase es la que tiene mayor duración, pueden ser de días a semanas. ¿Bien? Dependiendo, obviamente, del tipo celular. Mitosis, diferentes etapas. En profase, bueno, vamos a ver la etapa más específica, pero en profase la carga es 2N4C, metafase 2N4C, anafase. Acá hay un debate en anafase, porque hay algunos libros de texto que han actualizado de 4N4C, les colocan 2N4C nomás, pero vamos a ver todo el análisis para ver por qué los libros de texto colocan 4N4C. Porque acá no hay replicación del ADN, no pasa nada de metafase a anafase para que sea de 2N a 4N. Pero tiene una explicación que algunos ya la conocen, que la vamos a colocar después. Bien, telofase 2N4C, perdón, 2N2C y finalmente la citocinesis. Ya, vamos, partamos. Entonces, tenemos la profase. ¿Qué va a ocurrir en la profase? Acá la membrana nuclear en la profase tardía, cuando ya tengamos una profase totalmente constituida, va a romperse. La carioteca se rompe, la membrana nuclear se rompe. ¿Ya? Los centriolos empiezan a colocarse en cada uno de los polos y empiezan a anclarse, a polimerizar la proteína tubulina para anclarse al cinetocoro del cromosoma, para posteriormente separar en metafase y anafase las cromátidas hermanas. Bien, eso es lo que ocurre en profase. Bien, perfecto. Entonces, profase temprana, que bueno, no se diferencia en PTU en profase de temprana y tardía. Pero en resumen, acá se elimina la membrana nuclear, la carioteca, también el nucleolo, eso es importante. Los centriolos empiezan a colocarse en los polos y empiezan a anclarse a los cinetocoros. Bien. Ahora la metafase, anafase, telofase y citocinesis. La metafase, en este caso, va a ser la colocación de los cromosomas en el plano ecuatorial, ¿ya? Para posteriormente separar las cromátidas hermanas. Las cromátidas hermanas se van a separar. Y acá quiero hacer un pequeño esquema. Me van a disculpar, pero voy a colocar una pestaña nueva porque quiero explicar un poco esto que igual es bien importante. Voy a poner en negro. Ya, acá hay una imagen en blanco, voy a cambiarlo a negro para que se vea todo bien. Papel negro. Ya, acá voy a hacer, digamos que en este caso voy a hacer una célula 2n igual 4 para que no sea tan tedioso. Ya, entonces voy a hacer acá una célula que esté en metafase. Bien. Acuérdense que en metafase tenemos 2n4c, en metafase. En anafase, o sea, en profase también. De hecho, desde G2 ya tenemos 2n4c. Ya, pero no importa. Como 2n es igual a 4, voy a colocar acá 4 cromosomas dobles. Bien, esta sería la metafase. Después vamos a anafase. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Acá cada una de las cromátidas se va a ir para un polo. Eso va a ocurrir en todas las cromátidas. Una cromatida se va para un polo y la otra cromatida se va para el otro polo. Y si quieren verlo por el número de centrómeros, fíjense que hay un centrómero, dos centrómeros, tres centrómeros, cuatro centrómeros. Acá, cuando el uso mitótico empiece a tirar de estos cromosomas, se separan las cromátidas hermanas. Chuta, lo hice muy grande. Se separan las cromátidas hermanas en este caso. Y como ven acá, se duplica la cantidad de centrómeros. Bien. Ese sería como el resultado. Y dense cuenta de lo siguiente. Fíjense acá. Como dije antes, 2n valía 4. Fíjense acá cuántos cromosomas hay. Pasamos de tener 4 cromosomas dobles a tener 8 cromosomas simples. Cromosomas como tal, ¿cuántos hay? 8. Así que acá, en este caso, podríamos llegar a hablar de tetraploidía. 4N4C. Fíjense que acá, en este caso, podemos decir que este par homólogo, que lo voy a cerrar en verde, digamos que este es un par homólogo y este es otro par homólogo.
Fíjense que voy a mantener encerrado este par homólogo en anafase. Fíjense que acá, como les dije antes, vamos a ver lo que hay dentro del par que yo acabo de encerrar como en el ejemplo anterior. Acá adentro, ¿cuántos cromosomas hay? 2. ¿Cuántas cromátidas? 4. 2N4C. Mantenemos exactamente encerrado el par homólogo. Ahora acá, ¿cuántos cromosomas hay? 4. Simples. ¿Cuántas cromátidas hay? 1 por cada cromosoma. Por eso, en algunos libros de texto aparece como 4N4C, porque es como si se hubiese duplicado la cantidad de nucleótidos. ¿Por qué? Porque se duplica la cantidad de cromosomas o la cantidad de centrómeros, como lo quieran ver ustedes. ¿Bien? Eso, bien importante. Aunque efectos PCU, si les preguntan la carga de anafase, ustedes dicen 2N4C, porque eso no, lo más probable es que no esté en la alternativa. Igual en preguntas se ha puesto como en qué momento hay 96 Sí, centrómeros. 92, claro, 92 centrómeros. Eso, perdón. 92 centrómeros, claro, porque esto adaptándola a la especie humana, ustedes saben que, bueno, en profase, lo voy a colocar en amarillo mejor, acá, ahí, ya, acá en profase hay 2N4C, que en la especie humana serían 2N igual, ¿cuánto? 46 cromosomas dobles. Lo mismo ocurre, o sea, lo mismo se va a mantener en metafase. Ya. Dejen copiar esto tal cual, cosa que sea llegar y ponerlo acá. En metafase va a haber exactamente la misma cantidad de cromosomas dobles. Y bueno, lo que va a variar acá sería en anafase, que es lo que vamos a dibujar ahora. Ya, espérense, dejen colocar esto por aquí. Exacto. Ya, ahora en anafase, que es lo que han preguntado. Ya, como dije, en algunos libros de texto les puede aparecer que es 4N4C. Vamos a tener ¿cuánto? 92 cromosomas simples. Ahora, si lo queremos ver por cantidad de cromátidas, de hecho lo voy a colocar arriba porque no me queda más espacio. Aquí, ¿cuántas cromátidas hay? Hay 92 cromátidas. 2 por cada cromosoma. Aquí también hay 92 cromátidas. Y aquí también van a haber 92 cromátidas. Si lo que cambia es la conformación de los cromosomas, pasamos de 46 cromosomas dobles a 92 cromosomas simples, pero la cantidad de cromátidas se mantiene de profase a metafase a anafase. ¿Bien? Esa es un poco la explicación de por qué en algunos libros de texto aparece como 4N4C. Bien, ¿hay alguna consulta con...? Bueno, hay 23, no he leído nada. ¿Por qué 4N? ¿A qué hora fue? A las 12:41. Valentina Tejos, ¿se entendió por qué es 4N o no? O si no, para explicarlo de nuevo. El Nicolás dice yo no. Ya puedo volver. Ya el Jungkook sí entendió, pero no importa, puedo regresar un poco. Ya. Para hacerlo más realista, vamos a poner acá algunos genes. Digamos que aquí está el gen A, este es A y este es A, para hacerlo más realista. Digamos que acá va a estar el gen B, el B y el B. Para hablar de cromosomas homólogos como tal, para ejemplificar el tema de los centrómeros con todo eso. O sea, perdón, con los tipos de genes específicos. Como dije, esto era un par homólogo. Lo encierro. Me doy cuenta de lo que hay dentro del par homólogo. ¿Por qué sé que es homólogo? Porque tiene los mismos tipos de cromosomas, o sea, los mismos tipos de genes en los mismos locus. Bien. ¿Cuántos cromosomas hay? 2, así que 2N. ¿Cuántas cromátidas hay? 2 por cada cromosoma. 4 cromátidas, así que es 4C. Bien. Eso es lo que hay en metafase. Ahora fíjate que este mismo par va a conformar esto que está acá, en anafase. Se separan las cromátidas hermanas. Y fíjate que yo estoy manteniendo exactamente igual el par homólogo. ¿Cuántos cromosomas hay dentro de lo que yo estoy encerrando? Que es exactamente equivalente a lo que yo encerré acá. Hay un cromosoma, 2, 3, 4. Así que por eso hablamos de 4N, porque dentro del par hay 4 cromosomas. ¿Cuántas cromátidas? 4, una por cada cromosoma. 4C. Ya, Valentina Tejos y Nicolás.
Ya, el Nicolás está listo. La Valentina Tejos no sé. Ya. Si no hay comentarios, yo continúo nomás. No respondo hace rato. Con respecto a la citocinesis, de hecho, este año, nunca pensé que se iba a preguntar tal cual, pero en el modelo de EMRA apareció la citocinesis vegetal. Sí apareció. Formación del fragmoplasto, tal cual, apareció. Robert, todas las fases son 4C, excepto la telofase. Anafase 4N4C. Ya, con respecto a la citocinesis animal, bueno, como dije antes, la citocinesis tiene que ver con la separación de la célula como tal, o sea, la separación del citoplasma. Bien, en el caso de las células animales, la citocinesis se va a dar por un surco de segmentación formado por actina y miosina, que son las mismas proteínas que actúan en la contracción de los músculos. Bien, exactamente el mismo tipo de proteínas. Y aquí va a hacer que esta célula se rompa y genere dos nuevas células con distinto citoplasma. Bien, eso. Con respecto a la citocinesis tipo vegetal, aquí es un poco diferente, porque aquí no se da por una contracción, ¿ya? Aquí en este caso, el aparato de Golgi, o los desmosomas, si lo quieren ver así, van a sintetizar algunos tipos de vesículas que junto con los microtúbulos me van a formar una nueva pared celular. Esta pared celular está formada por vesículas provenientes del Golgi y de los microtúbulos. Por lo tanto, se me va a formar una citocinesis, o sea, va a producirse una citocinesis, pero sin contracción. En la célula vegetal no hay contracción, solamente hay generación de nueva pared celular. Y con consecuencia, obviamente, que se genere nueva membrana plasmática. Sí. La pregunta de Emra la podemos buscar ahora, si queréis la podemos ver al final, si nos da el tiempo. Pero podemos ir allá. ¿Ya? Acá hay otra imagen que me representa exactamente lo La mismo. busco Sí, Eli, por favor. la Estaba en de la resolución del modelo de EMRE. Por mientras tú puedes buscarla y por último me la envías al WhatsApp y yo la proyecto aquí. ¿Ya? Eso. Con respecto al uso mitótico, que bueno, es súper fácil entender que el uso mitótico como que de alguna manera extrancula a los cromosomas. Es súper fácil entender eso. Pero cuando uno le hablan de polimerización, de despolimerización, ahí como que se pierde un poco. ¿Ya? El uso mitótico se va a polimerizar desde las proteínas del citoesqueleto. O sea, el citoesqueleto se va a fragmentar para conformar una nueva conformación de proteínas que me van a formar el uso mitótico. ¿A partir de qué proteína? La proteína tubulina principalmente, que me va a formar este uso mitótico. Bien, este uso mitótico en anafase se va a despolimerizar para separar las cromátidas hermanas. Una cromática para allá y otra cromática para allá. ¿A partir de qué? A partir de la despolimerización. Fíjense que acá se están separando en unidades constituyentes, que serían los monómeros. ¿Ya? Así que, bueno, esa es un poco la consecuencia de la anafase, ¿ya? Que se despolimeriza el uso mitótico. Bien, eso más que nada. En centriolos, un detalle a ya te la considerar es envié. que no hay centriolos en la célula vegetal, pero igualmente hay uso. ¿Ya? Eso puede ser un detalle importante. Acá hay una animación que no es importante ahora mismo, y bueno, eso sería mitosis. Nos queda meiosis, nos demoramos 50 minutos, la verdad yo pensé que nos íbamos a demorar un poco más en esto, pero ya estamos con esto, al menos. Cualquier duda que tengan, díganla ahora o calle para siempre, porque ahora vamos a pasar a meiosis. Te envié la pregunta si querés ponla al tiro. No la corté, sorry, lo rasca. Ya, vamos a hacer algo. Espérate. Voy a dejar de compartir pantalla. Voy a buscarla y la coloco al tiro. Y como dije, el que quiera preguntar, hable ahora o calle para siempre, porque vamos a pasar a meiosis. O si quieren que se nos devolvamos, no hay ningún problema en eso. Pero tienen que hablar. Ya, la voy a buscar de inmediato. Al WhatsApp la enviaste, ¿verdad? ¿O al Drive? Te la envié por WhatsApp. Ya, la busco al tiro. Ya, ahí creo que dijeron algo. Recreo no hay, no existe, lo sentimos. No, recreo no hay, no existe. Sí, sí. Hasta las 3 tenemos tiempo para estudiar.
Así que no, probablemente termine, sinceramente Yo yo en creo un que momento terminemos si las me dos. desaparezco es porque soy dueña de casa, sorry. Eh, ahora tenemos que ver meiosis, terminar con eso, después ver ejercicios. Acuérdense que grabé el experimento de, no, el experimento de Hammerling no lo grabé, pero el experimento de Gurdon sí está grabado. Los que quieran la grabación la tienen en los grupos y si no la tienen, si se unieron recién, ahí lo solicitan. Ya ahora tienen que pedirla o si no, se nos va. ¿Sabéis qué? No, Ya, no me deja primera descargar pregunta en la imagen. anafase, ¿cómo era? Ya, en anafase lo que ocurre es que, ya, piensen que está todos los cromosomas en el plano ecuatorial. Tienen unido a su centro el uso. Ya es como un hilito que los une. La única forma de deshacer ese uno, porque recuerden que el cromosoma tiene un hilo por cada lado, está posicionado por cada lado, el uso lo toma por los dos lados. La única forma que eso se suelte es que el centrómero se duplique, es decir, la cintura de estos se va a duplicar para que cada lado se vaya conectado a una parte del uso y cuando este áster se comience a contraer, llegue a cada una de las esquinas. ¿Ya? Y pues por eso que se forma más de un centro, porque si el centro no se duplica, las cromátidas hermanas no se pueden separar. El otro pregunta la diferencia entre la eucarionte perdón, la diferencia entre los eucariontes y las vegetales, supongo que animales y vegetales, sería la diferencia de la pared celular, centriolos y vacuola. A ver si la vacuola de las vegetales es de mayor tamaño, los centriolos son exclusivos de los animales, los vegetales no, forman un uso, pero ese uso es sin los centriolos, tienen un centrosoma que no necesita estructura, se forma por sí solo. ¿Ya? Lo otro es, eh, obviamente la carencia de pared. Y por si acaso, como dato, recuerden siempre que pared celular tienen tanto las plantas como el reino fungi, que es el de los hongos, pero la pared celular de los hongos es de quitina, mientras que la de las vegetales es de celulosa. Dice, entonces para determinar N y C tengo que ver los cromosomas homólogos. Ah, no, tengo que ver dos cromosomas homólogos. O sea, la idea es que ustedes siempre busquen la pareja. Si tiene pareja, es 2N. Si no tiene pareja, tomo solamente el diferencial, el que es diferente al resto. Lo mismo, es como si ustedes buscaran el gemelo. Pero si no tiene gemelo, se quedan con ese. Y siempre, si encuentran que hay pares homólogos, ven el par completo. Si ven que uno está solo, ven solo a ese. Y lo examinan solo a ese. ¿Ya? Ya. Dice Hay entonces, 4 mensajes más. sí, entonces para la prueba la anafase se asume como 2N4C o como 4N4C. Sí, el Nicolai respondió al ámbar, el telfase 2N2C. Ah, espérate, que la Alexia me está diciendo algo acá en privado. Dale. Sí, se van a subir los videos al canal de YouTube. No al del Pro Teletines, pero sí a YouTube. Y ahí enviamos los links y ahí por último lo piden por el WhatsApp. Ya, bueno, no es la pregunta que quería ver ahora, pero igual nos sirve para ejercitar un poco esto. Si después Por eso te tenemos dije la de la compilado, cafeína. ¿Cuál queríais? tenemos compilados de preguntas. Sí, tenemos, sí. De hecho, el último compilado que hicimos, ¿cuántas preguntas tenía? Tenía como 90 preguntas. Tenía demasiadas preguntas. Calita. Ya no importa. Leamos esto. La vimblastina y la cafeína son alcaloides que interfieren con algunas etapas del ciclo celular. La vimblastina despolimeriza a los microtúbulos y la cafeína inhibe la formación de la nueva pared celular en la citodiéresis de células vegetales. Al agregar estos alcaloides a células vegetales diploides en una etapa temprana de la mitosis, profase, metafase, antes de la anafase y bueno, todo eso, se obtienen células con 4C sin pared celular, células con 2C y 2 núcleos, células con 4C y un núcleo, células con 4C y 2 núcleos. Ya, primero, acá el hecho de que nos digan de que la cafeína inhibe la formación de la nueva pared celular me dice que en resumen no va a haber citodiéresis. ¿Sabéis que le falta especificar a esta pregunta de dónde parte la implantación de la bimblastina y la cafeína? Porque piensa tú que si ocurre en profase, ahí no se van a polimerizar para formar el plano ecuatorial.
Porque no sé, pues por ejemplo, si partiera después de metafase, ahí yo sí te puedo creer que ocurriría una mitosis normal, que era lo que yo estaba haciendo ahora. Así que si no es la B, es porque tuvo que ocurrir antes de la metafase, o sea que tuvo que ocurrir en profase. O sea que si ocurrió la implantación en profase, aquí en este caso, 2N4C, no se va a formar correctamente la alineación en el plano ecuatorial. O sea, si se bloquea la despolimerización, en este caso, habría un núcleo que tuviese todos los cromosomas y otro que no tuviese nada. Y ese núcleo no se formaría, porque no hay ningún tipo de material genético en ese caso. Bien, según esa hipótesis, o sea, según ese análisis, se formaría una célula con un núcleo y con todo el material genético que había en profase. O sea, que sería 4C y un núcleo. Pero yo honestamente siento que falta especificar de que se tuvo que haber hecho antes de la metafase. Porque si se hubiese hecho en metafase como tal cual, ahí ya hubiese ocurrido este caso. Así que, bueno, pero yo creo que el dato que creo que ignoré para hacer esta pregunta fue que decía en una etapa temprana. Yo creo que en la etapa temprana ahí como que se podía inferir de inmediato que ocurría en profase. Y de ahí podemos llegar a esta conclusión. Ya. Eli, ¿tenéis el modelo 20, el 2020? ¿Podéis buscar el modelo 2020, por favor? Ah, sí, lo tengo descargado. ¿De Ya. qué? Es que hay una pregunta que tiene que ver con la formación, de este mismo tipo, que tiene que ver con la formación del fragmoplasto. Directamente no Fragmoplasto, aparece, ya. pero sí aparece. Es una de las primeras de módulo común. ¿Y sabéis qué? Voy a dibujar mejor esto porque siento que quedó como muy mal dibujado. Espérate. Claro, porque uno lo entiende, pero la idea es que se entienda para todos. Ya. Entonces, voy a escribir acá mientras tú buscas el modelo de Henry las dos cosas que ocurren. Ya. Entonces, inhibición de la formación de la pared. Bueno, voy a poner mejor inhibición de la citocinesis. Dato 1 y el dato 2 estaba acá. Bien, despolimerización de los microtúbulos. Ya, todo lo que acabo de explicar lo voy a hacer ahora con un poco más de finura. Despolimerización de microtúbulos. Ya, entonces, ya, llegamos a profase. Profase hay 2N4C. No lo voy a dibujar con forma de célula vegetal porque si no sería un caos. Ya, entonces esta era profase. Ya, vamos a hacer una célula que el 2N sea igual a 4 para no complicarnos tanto. Ya digamos que tenemos el par homólogo 1 y acá vamos a hacer el otro, para no enredarnos mucho. Ya, entonces después vamos a hacer acá la metafase y hagamos la anafase del tiro. Ahí, déjale. Ya, entonces acá tenemos la metafase, pero como aquí aparece que esto no va a ocurrir, que no va a ocurrir la polimerización, o sea, no va a formarse un uso mitótico como corresponde, lo que tendría que ocurrir es lo siguiente, de que todos los cromosomas, bueno, van a estar en metafase, pero sin estar anclados correctamente a un uso mitótico, porque no se formó correctamente el uso mitótico, porque no se polimerizó, porque me están diciendo acá que se inhibe la polimerización de los microtúbulos. ¿Por qué? Porque se despolimerizan. Bien, entonces se van a ir todos para un polo, en este caso. Bien, formándome un único núcleo. Y la otra parte no formaría un núcleo, ¿por qué? Porque no hay material genético. Bien, ese sería el caso de la anafase. Finalmente, esto me generaría una misma célula, porque acá me está diciendo que no hay citocinesis, no se me genera otra célula nueva, así que va a quedar solamente esta misma célula con un núcleo que sería 4C en este caso. Se mantiene siendo 2N4C, 2N4C acá y acá. Posteriormente, en telofase queda solamente acá con un núcleo porque no se forma nada en el otro polo, por lo tanto no se puede formar otra carioteca. Y acá como no hay citocinesis, no se me genera una célula sin cromosomas. Así que me queda una célula 2N4C con un solo núcleo. Y ahí estaba lo que aparecía en la alternativa. Y ahí estaba el dato que también habíamos ignorado, que era esto de que
se tenía que dar en una etapa temprana, o sea Espérate, que el que... último minuto se... ¿Ahora sí? ¿Ahora se escucha bien? Ya, bien. O Sí, sea, ahora el sí. error es que lo que había estado yo erróneo en esta pregunta es que había pensado de que el error había ocurrido acá, después de metafase. Pero no, me había dicho de que ocurría en una etapa temprana. Así que el error se da acá. El error se da en profase, no en metafase. Pero eso es fundamental entre una etapa y otra. Siento que tuvo que haberse especificado. Está como demasiado eh, como ambiguo para pensar que puede ser en profase o metafase, porque dependiendo del error que ocurra en cada una, puede quedarle embarrada en un proceso o en otro. Así que si no hay citocinesis acá y el error ocurrió en profase, no va a ocurrir esto, o sea, esto es lo que no va a ocurrir, no se va a polimerizar el uso mitótico, por lo tanto no va a haber anclaje al cinetocoro, no se van a separar las cromatías hermanas, no se van a ir para allá, se van a ir para un solo polo, formando un único núcleo. Si no hay citocinesis, se forma una célula con un único núcleo con carga 2N4C. Ahí está el error. Pero yo sigo insistiendo de que está muy ambiguo el hecho de que te digan que es una etapa temprana porque podría ser perfectamente en metafase o en profase. Ya, estamos listos con esto. El siguiente guía de ejercicios que está aquí, no sé No, si WhatsApp. ya lo Creo habíamos que me... realizado. El profe Jorge me estaba hablando a mí. Me voy a quedar callado un rato. Ah, sí, pero quedaron fuera algunos. Ya, perfecto. Ahora vamos a meiosis. Esto recién era mitosis. Ahora vamos a meiosis. Ya, meiosis tipo 1. Vamos acá. Ah, chuta, no he mencionado para qué sirve la meiosis. Bueno, ya lo mencioné en la vez anterior que era para la formación de los gametos. Espermatozoide en el caso del hombre y los ovocitos secundarios en el caso de la mujer. Bien, entonces, antes de comenzar el proceso meiótico va a ocurrir un proceso de interfase que es equivalente al proceso que ocurre en la interfase mitótica, o sea, la previa a la mitosis. Y en el caso de la meiosis, 1, vamos a resultar con dos células que son primero N2C y algunas que son NC. En la meiosis 2, como resultado de la meiosis 2, NC. Resultado de la meiosis 1, N2C. Resultado de la meiosis 2, NC. De hecho, por eso decimos que la meiosis 1 es la reduccional y la meiosis 2 es ecuacional. ¿Por qué? Porque la meiosis 1 me pasa de un estado de 2N a N. O sea, de una carga diploide a haploide, o sea, de 2N a N. ¿Ya? Por eso decimos que es reduccional porque me reduce la carga de diploide a haploide. La ecuacional es ecuacional porque simplemente se despeja la cantidad de cromátidas. Mantengo la cantidad haploide como resultado de la meiosis 1 y resultado de la meiosis 2. O sea, las células que resultan de la meiosis 1 son haploides y las de la meiosis 2 también. Acá hay haploidía y acá hay haploidía, con la diferencia de la cantidad de cromátidas. Ahí varía. ¿Ok? Eso. Acá en la interfase puse la imagen, lógicamente, de la duplicación que también se da en la interfase. Ahora, algo importante acá, que de hecho acá hay un gráfico que se representa mucho mejor. En la meiosis 1, la reduccional, las partes importantes van a estar en profase 1 y en metafase 1. Si no han visto meiosis conmigo o en general no han visto meiosis, quédense con que crossing over y permutación cromosómica tiene que ver con la variabilidad genética. Ambos son mecanismos de la variabilidad genética, lo que ocurre en profase 1 y en metafase 1. ¿Bien? Eso. Ese es un detalle, variabilidad genética. Otro detalle es lo que se separa en anafases. En meiosis 1 va a haber separación de cromosomas homólogos y en meiosis 2 va a haber separación de cromátidas hermanas. Eso es importante porque esto ocurre en mitosis y esto no ocurre en mitosis. ¿Ya? Separación de cromosomas homólogos se da solamente en meiosis 1 y meiosis 2 es un poco el equivalente a lo que ocurre en la anafase mitótica, que tiene que ver con la separación de las cromatías hermanas en la anafase mitótica. Bien, eso a modo de resumen, pero si nunca han visto meiosis, ahora vamos a tener que ver paso por paso. Bien, la etapa de profase 1, de la meiosis 1,
es la más larga de todas. De hecho, tiene 5 tipos de etapas, de las cuales la más importante es la que vamos a mencionar acá. La etapa leptonema, en resumen, se empieza a condensar el material genético, se encuentra laxo. ¿Qué significa que se encuentre laxo? Acá ustedes pueden pensar, pero esto es una cromátida. No, de hecho es un cromosoma doble, solamente que está muy laxo. Y de esa forma ustedes lo pueden representar acá. Piensen que esto es lo que estaba representado en el esquema anterior. Y acá hay 2 hélices. O sea que esto sigue siendo un cromosoma doble, porque tiene 2 tipos de cromátidas, solamente que está en un estado muy laxo. Y eso es lo que va a ocurrir en el leptonema. No se pregunta en PSU, pero igual es importante que lo sepan. En la profase 1 va a ocurrir sinapsis, no en la neuronal, en la sinapsis cromosómica. La sinapsis cromosómica lo que involucra es el fusionamiento de ciertos segmentos en específico del cromosoma. O sea que el cromosoma va a tocarse con el otro cromosoma en ciertos puntos en específico. Por ejemplo, puede ser aquí y se tocan acá. Eso sería la sinapsis cromosómica. Bien, esto me forma tetradas o bivalentes. Ambos son cromosomas por separado, pero esto entero sería una tetrada o bivalente, ¿ya? De hecho, las tetradas o bivalentes se van a mantener como tal hasta metafase. Bien, después va a ocurrir lo que se conoce como el crossing over, o entrecruzamiento, o recombinación, etcétera, que tiene que ver con lo siguiente. O sea, acá, de hecho, está mal representado, no es una forma muy correcta de representación. Sería esto más que nada, ¿ya? O sea, a gran escala es mucho más complejo que esto, pero aquí lo pueden representar de la siguiente forma. Momento. Voy a hacer 2 cromosomas aquí, aquí, y aquí voy a tirar un brazo para acá, y aquí voy a tirar un brazo para acá. Eso sería el crossing over o entrecruzamiento, ¿ya? Van a compartir ciertos segmentos de ADN de los cromosomas homólogos. Y en este caso, bueno, donde existió recombinación genética, va a tener una denominación, que sería estos puntos de acá, que serían quiasmas. ¿Ok? Bien. Y esto me va a resultar en cromosomas que ya están recombinados. Y esto es uno de los mecanismos de variabilidad genética. Uno. Ahora, en la metafase, si se dan cuenta acá, ya hubo recombinación. En esta imagen ya pueden ver que los segmentos que aparecen acá ya estuvieron recombinados, ya se entrecruzaron. Acá, en este caso, las tetradas se mantienen. Acá todavía hay tetradas, no se ve muy bien en la imagen, pero los cromosomas todavía siguen estando parcialmente juntos, unidos, y posteriormente, en anafase se van a separar. Ojo, se separan cromosomas homólogos para un polo en anafase. Ya, pero eso lo vemos después. Lo importante de acá es la permutación cromosómica. Y acá, la verdad, esta imagen no me gusta para nada explicar la permutación cromosómica con esa imagen. Me gusta explicarla así. Bien, esta célula que está acá va a estar en profase 1 y va a pasar a metafase. Todas estas líneas que aparecen acá, todas estas flechas me van a representar un paso de profase 1 a metafase 1. Y aquí, si se dan cuenta, hay diferentes tipos de posibles combinaciones o disposiciones en las que pueden estar los cromosomas. Pueden pensar que el rojo es el materno y el azul es el paterno. ¿Bien? Si se dan cuenta, esto me va a generar diferentes tipos de combinaciones a la hora de que yo los divida. ¿Ya? Fíjense que acá tengo rojo, 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 azul, azul, azul. Esto me resulta rojo, rojo, azul, 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 rojo. Esto me genera azul, rojo, 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 azul, azul. Y acá lo mismo, aquí me genera rojo, azul, rojo, azul, rojo, azul. Y se dan cuenta, todas esas posibles combinaciones que solamente van a ocurrir recién en meiosis 1 son las posibles, y eso es lo que se llama permutación cromosómica. Dependiendo de la orientación en la cual se ubiquen estas tetradas en metafase, vamos a tener una combinación u otra. Ya. Hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Vamos bien? Están un poco confundidos como los colores, que si son los cromosomas homólogos los que tienen el mismo color. No. Homólogos, lo vuelvo a repetir, son los que tienen el mismo tamaño.
Estos serían homólogos. Este es homólogo, este es un par homólogo, este es un par homólogo, y este es un par homólogo. De hecho, mencioné al principio, antes de explicar esto, que rojo me representaba cromosoma materno y el azul sería paterno. Por ejemplo, puedes pensar que este es paterno y este es materno. Cuando uno habla de cromosomas homólogos, siempre uno va a ser del padre y otro va a ser de la madre. ¿Ya? Cuando se habla de pares homólogos, en ese caso. Eso. Y de hecho, esta imagen no me quedó tan buena porque acá todavía faltó la recombinación ya, pero se termina entendiendo. Se termina entendiendo igual a qué viene la permutación cromosómica. De hecho, hay una fórmula que es 2 elevado a n, siendo n la carga haploide, que me dice la cantidad de posibles combinaciones que hay. En este caso, 2n en la especie humana es 46 y n sería 23. Así que las posibles combinaciones serían 2 elevado a 23, que es un número gigantesco. Es este de acá, 8.388.608. Bien, eso es la permutación cromosómica. Ojo que acá ya llevamos dos mecanismos de variabilidad genética. Uno es el crossing over, acá ya tenemos un mecanismo de variabilidad genética, y otro es este, el tema de la permutación cromosómica. De hecho, aquí ya hice las posibles combinaciones. Bueno, todas las que había mencionado antes también pueden ocurrir acá. Y quizás ustedes pueden pensar, ya, pero en estas cuatro que aparecen acá, ¿por qué no aparece la combinación azul, azul, rojo, 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 azul? ¿Por qué no aparece dentro de estas que están acá? Bueno, la respuesta es porque, de hecho, acá aparece. Acá yo di vuelta a todo esto para que apareciera esta combinación. Y si se dan cuenta, el tipo de célula que se me genera es exactamente el mismo. Rojo, rojo, azul, 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 rojo. Me genera estos tipos de células que son exactamente el mismo tipo que la otra combinación, que sería azul, azul, rojo, 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 azul. Aquí están estas combinaciones que están acá. Es el mismo tipo de células que aparecen acá. Y se dan cuenta, es el mismo tipo. Así que la mitad de las combinaciones posibles que ustedes estaban pensando probablemente no son viables. O sea, son viables, pero no tiene sentido repetirlas en las combinaciones. Bien, eso. Entonces, después, como dije, en la anafase se van a separar los cromosomas homólogos. Acá, después en telofase, cada uno va a formar un nuevo núcleo. Y terminamos con una carga genética N2C. ¿Bien? O sea, como resultado de la meiosis 1, me dan dos células N2C. Bien. Eso. Eso es con respecto a la meiosis tipo 1. La clase va a durar lo que tenga que durar, Amapola. Ya, la meiosis 2. Vamos ahora. Voy a hacer un pequeño esquema antes de continuar con la meiosis 2 para que hagamos un pequeño resumen de lo que estábamos viendo ahora. Bien, entonces, añadir página. Voy a colocar un papel oscuro para que se vea todo como corresponde. Entonces, voy a hacer un palo homólogo que me representa a todos los demás. Ya. Ya, digamos que acá tengo un par homólogo. Realiza meiosis 1, generándome dos células. Este sería 2N4C. ¿Bien? Esta de acá y esta de acá. Bien. Hagámosla. Esta, si se dan cuenta, acá es lo que se separan los cromosomas homólogos, se separan. Uno para un polo y otro para el otro. Me resultan dos células N2C. Y finalmente se me generan cuatro nuevas células. Cuatro nuevas células, cada una con una carga genética NC. Bien, cada una con una carga genética NC. Bien, eso sería. Esto es el resultado de la meiosis 1 y este es el resultado de la meiosis 2. Eso, ahora en la meiosis 2 la única diferencia es que acá se van a separar las cromatías hermanas. Acá desaparece la carioteca en el caso en el que lo haya, algunas células restituyen su carioteca y en este caso
En la metafase se van a ubicar en el plano ecuatorial los cromosomas como tal. En anafase se van a separar las cromátidas hermanas, ojo, cromátidas hermanas, no cromosomas homólogos. Y en telofase finalmente se va a restituir el núcleo y nucleolo, junto con la citodiéresis. Eso sería meiosis 1 y meiosis 2. Eso, nada más que decir. De hecho, acá igual coloqué como otro pequeño esquema. Voy a cambiar el papel para que lo puedan ver mejor. Pero en este caso eran con 2 cromosomas homólogos. Bien, en este caso eran 2. Pero finalmente el concepto se entiende y es el mismo. Bien, así que resumen de la meiosis en comparación con la mitosis. Eventos de la profase, formación de los cromosomas. En la profase 1 ocurre el crossing over, primera de las fuentes de variabilidad genética. En la profase 2, bueno, en realidad ocurre exactamente lo mismo que en la mitosis, formación de los cromosomas en el caso de que hubiese una descompactación. Se condensa el material genético nuevamente. Algo que se me olvidó mencionar, que es bastante importante, es lo que ocurre entre la meiosis 1 y la meiosis 2. Voy a devolverme harto porque quiero mencionar esto. Entre la meiosis 1 y la meiosis 2 ocurre una interfase o intercinesis que básicamente, ¿qué ocurre? No ocurre nada. Por si acaso, por si alguien se lo estaba preguntando. ¿Qué ocurre? Nada. No ocurre duplicación del ADN, no. A lo más lo que podemos decir es que se descompacta levemente el material genético, de vuelta a eucromatina, pero ¿y eso? ¿Ya? Pero por lo demás no ocurre duplicación del ADN. Bien. Y fíjense que también el tema de que se me genere nuevo núcleo no tiene mucho sentido porque después en profase se va a volver a romper. O sea, el hecho de que en telofase ustedes piensan, pero se forma un nuevo núcleo. Pero para la célula le conviene gastar energía en formar un nuevo núcleo en telofase 1 para que en profase 2 se vuelva a romper la carioteca. No tiene sentido. ¿Ya? Así que eso. Sigamos con el repaso. Después vamos a ver algunos ejercicios de mitosis y meiosis. Y sería... es tarde. Es tarde, yo pensé que íbamos a terminar más temprano. Ya, no importa, volvemos acá. Eventos de la metafase, cromosomas se alinean en el ecuador, formando pares homólogos. Eso ocurre en metafase 1. En la metafase 1 se alinean en el ecuador las tetradas. Las anafases, digamos que son las más complicadas de memorizar. En la mitosis, la separación de las cromátidas hermanas es lo que ocurre en anafase. En meiosis 2 ocurre exactamente lo mismo. En la 2 ocurre lo mismo, separación de las cromátidas hermanas. Y en la meiosis 1 se separan los cromosomas homólogos. Bien, el número total de células hijas en mitosis sería 2 y en la meiosis sería 4. Bien, ploidía y variabilidad. Bien, mitosis se mantiene la diploidía, o sea, en todo momento mantenemos la carga de 2n, y en la meiosis, desde la meiosis 1, o sea, como resultado de la meiosis 1, pasamos de 2n a n, de diploide a haploide, y después de meiosis 1 a meiosis 2, ahí ya no hay cambio en la diploidía, o sea, en la ploidía. Mantiene siendo haploide. Bien. Tipos de células donde ocurre: organismos eucariontes, unicelulares, pluricelulares, asexuados y sexuados. Unicelulares hay pocos ejemplos a mencionar, pero existen, ¿ya? Principalmente en pluricelulares con el crecimiento del organismo, etapas embrionarias, regeneración de tejidos, entre otros. Bien, tipos de células donde ocurre: células germinales primordiales, células que finalmente me van a terminar formando gametos. Otro gráfico que, bueno, es exactamente lo mismo. No hay más que decir con respecto a esto, que hay un ejercicio que habíamos realizado en clases, pero priorizamos materia antes que esto. Después, si alcanzamos, hacemos algunos ejercicios. ¿Ya? Gametogénesis. Esto es lo último que vamos a ver hoy día. Estoy cansadísimo, pero démosle nomás. Ya, la gametogénesis, como ustedes saben, tiene que ver con la formación de gametos, espermatozoides o ovocitos, en el caso de la mujer. Bien. Ahora, hay 3 etapas importantes con respecto a la gametogénesis, ¿ya? Tenemos primero la proliferación, crecimiento y maduración. A mí, en lo personal, me gusta estudiar estos por separado. Verlo primero como lo siguiente. Estudiemos primero espermatogénesis y después ovogénesis, que es la más complicada a nivel de procedimiento, ¿ya?
Primero tenemos acá unas células germinales primordiales, o primordiales germinales, que tienen carga 2N2C. ¿Ya? Estas células se van a dividir varias veces generando gonias tipo A y tipo B, pero gonias al fin y al cabo. Estas serían las gonias. Estas serían gonias, 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 gonias. Todas las que acabo de encerrar ahí serían gonias. Y en ese caso también tendrían carga 2N2C. Después viene una etapa de crecimiento en donde vamos a duplicar el material genético. O sea, pueden pensar ustedes que es como una etapa de interfase. Por eso voy a colocar acá G1S, G2. Y en este caso el espermatocito primario que aparece acá tendría carga 2N4C. Bien, ese sería el que realizaría posteriormente la meiosis tipo 1. Como consecuencia de la meiosis tipo 1, me resultan los espermatocitos secundarios con carga N2C y posteriormente tenemos las últimas, que son las espermátidas, que son las que van a realizar los resultados de la meiosis tipo 2 con carga NC. En este caso, después del término de la meiosis secundaria, vamos a realizar un proceso de diferenciación que sería la espermiohistogénesis o la espermatohistogénesis, que sería exactamente lo mismo. Bien, donde vamos a generar un espermatozoide como tal con su flagelo, va a eliminarse el citoplasma, las mitocondrias se van a colocar en la vaina mitocondrial, todo eso. Bien, también habíamos hecho un cajón de esto en clase. Bien, así que aquí está un poco lo que acabo de mencionar ahora. El aparato de Golgi se concentra en la cercanía del núcleo, mitocondrias se ubican en el cuello, en la vaina mitocondrial, aquí. El acrosoma va a estar conformado por algunas enzimas que después me van a ayudar en la fecundación. Y tenemos acá el núcleo haploide. Creo que no hay nada más que mencionar con respecto a la espermihistogénesis, sería todo eso. Y los procesos están acá. Ahora, en la temporalidad de esto, lo que va a ocurrir es que el hombre nace con espermatogonios. Nace con espermatogonios diploides. Bien, entonces, nacen con espermatogonios diploides que todavía no realizan ningún tipo de meiosis. De hecho, todavía falta que crezcan. Falta que realicen la etapa de crecimiento para generar un espermatocito tipo 1. Bien, entonces, en la pubertad, lo que va a ocurrir es que acá va a comenzar la espermatogénesis masculina. Acá va a comenzar a generarse un espermatocito primario o espermatocito tipo 1, el que tiene carga 2N4C. Y eso va a ocurrir recién en la pubertad. Bien, recién de la pubertad pasamos de gonios a espermatocitos tipo 1, de 2N2C a 2N4C. Bien, después de espermatocitos 1 a secundarios, acá esto es resultado de la meiosis tipo 1, así que tiene N2C, y posteriormente las espermátidas que, como habíamos dicho antes, tiene NC, carga genética. Bien, posteriormente después se realiza una etapa de diferenciación celular denominada espermiohistogénesis para finalmente terminar con un espermatozoide. Uf, ya. Eso con respecto a la gametogénesis masculina. Ahora, vamos con la ovogénesis. Bien, entonces, en la ovogénesis primero vamos por procedimiento y después vamos por temporalidad. Tenemos células germinales primordiales, carga 2N2C, se generan gonias que también tienen carga en 2N, o sea, 2N2C también. Hay un crecimiento y diferenciación generando ovocitos primarios 2N4C. Después, producto de la meiosis tipo 1, vamos a generar dos cosas. Un primer cuerpo polar que, si se dan cuenta, es mucho más pequeño. ¿Por qué es más pequeño? Porque todos los nutrientes necesarios para la posterior concepción y desarrollo embrionario se los va a llevar el ovocito secundario. Así que el polocito 1 o primer cuerpo polar va a ser resultado de la meiosis 1, al igual que el ovocito secundario. Bien, son resultados, ambos tienen N2C, este y este, N2C. Ambos son resultados de la meiosis tipo 1. Bien, así que voy a colocarlo acá. Aquí es N2C y acá es N2C. ¿Por qué? Porque son resultados de la meiosis tipo 1.
Bien, este ovocito secundario va a permanecer acá en metafase 2, o sea, inicia su segunda meiosis, pero va a permanecer en metafase 2 hasta que llegue un espermatozoide, lo fertilice y pueda completar su segunda división meiótica. Y cuando completa su segunda división meiótica, libera el segundo cuerpo polar o el polocito 2 o el polocito secundario. Bien, eso recién cuando ocurra la fertilización o entrada del espermatozoide. Si no ocurre la entrada del espermatozoide, el ovocito secundario degenera en metafase 2. Bien, eso. Bien, acá hay un mismo esquema de lo que acabamos de decir. Bien, tenemos células germinales primordiales, hay un proceso de crecimiento. Después, como resultado de la meiosis 1, tenemos el primer cuerpo polar y el ovocito secundario. El ovocito secundario se queda en metafase 2 hasta que llega el espermatozoide y ahí recién puede completar su segunda división meiótica liberando el segundo cuerpo polar o el polocito secundario. Bien, ojo que el primer cuerpo polar o el polocito primario también realiza una meiosis 2, por si acaso. De hecho, eso no aparecía en la imagen, pero acá también realiza una meiosis secundaria generando otros polocitos. O sea, en total tenemos 3 polocitos. En total tenemos 3 polocitos. Bien. Ahora, finalizando, por último esto, tenemos la temporalidad. Acá en esta imagen hay un pequeño error. Aquí tuvo que haber dicho ovocito tipo 1. Bien, entonces, como dije, durante la edad... No lo dije, pero ahora vamos a ver la temporalidad. Durante la edad fetal, pasamos de células germinales primordiales hasta un ovocito tipo 1 detenido en profase 1. O sea, va a estar detenido en profase 1. Eso va a ocurrir durante la edad fetal. O sea, una mujer va a nacer con cientos de ovocitos tipo 1 en profase 1. Bien, a partir de la pubertad, una vez en cada ciclo, este ovocito primario en profase 1 va a continuar su primera división, la termina liberando un polocito tipo 1, continúa la segunda división y llega a la metafase 2. Y ahí va a ser ovulado, va a ser liberado a las trompas de falopio, esperando a que un espermatozoide lo fecunde. ¿Bien? Eso es la temporalidad. Ya tenemos la temporalidad lista. Una mujer nace con cientos de ovocitos tipo 1 en profase 1. Después, a partir de la pubertad, una vez cada ciclo, termina su primera división y comienza su segunda división y permanece en metafase 2 hasta que sea fecundado. Ya, estamos listos con la gametogénesis, nada más que decir. A lo más que agregar el tema de la zona pelúcida, que está conformada por algunas glicoproteínas acá, la corona radiada, que creo que había una imagen por acá atrás, no está la corona radiada. No, la corona radiada va a ser un grupo de células que, bueno, quedan como parte del folículo que van a estar rodeando al ovocito y van a estar por sobre la zona pelúcida, que serían las glicoproteínas que están en la membrana. O sea, las glicoproteínas que van a estar acá conformando la zona pelúcida van a estar adentro de la corona radiada y obviamente afuera del ovocito como tal. Bien, eso, terminamos. Ha sido una jornada extensa. Los ejercicios probablemente los terminemos viendo en la noche porque si los vemos ahora va a ser un caos. Yo estoy cansado, me imagino que ustedes también. Nos vamos a ver ahora a las 3. Ya se ha ido harta gente, ya sí, ya me he dado cuenta. Habla la voz, hable ahora o calle para siempre. Habla la voz. Si quieres puedes hablar por micrófono, no hay problema, o por chat, lo que sea más cómodo. Ah, ok, es más rápido por aquí. Esto, ¿la menopausia llega cuando se acaban los ovocitos 1 o nada que ver? Ovocitos tipo 1. La menopausia es el término del ciclo femenino en el cual, o sea, más que un término, porque no, de hecho en realidad no es que se acaben los ovocitos tipo 1. De hecho hay muchos ovocitos tipo 1 que permanecen sin ni siquiera poder desarrollarse. O sea, permanecen en profase 1 y ni siquiera llegan a desarrollarse. Pueden llegar a desarrollarse más de 50 años, ¿ya?
pero más que eso tiene que ver con un problema, o sea, con un tema hormonal más que con una deficiencia de ovocitos tipo 1, ¿ya? No tiene que ver con que hay una deficiencia de ovocitos tipo 1, no, sí hay muchos, solamente que tiene que ver con una regulación de tipo hormonal que tiene que ver con la hipófisis, ¿ya? De hecho, el profe Jorge, que posteriormente les va a hacer clase, él ya te puede responder esa pregunta como más a profundidad con respecto a la hipófisis, ¿ya? Pero no tiene que ver con una falencia, o sea, con una deficiencia en los ovocitos tipo 1, ¿ya? Ah, ok, o sea, eh, no es que se acabe el último ovocito No, pues no se y acaban, no se llegues acaban. a la No. menopausia. Exacto, no se acaban. Es un problema más relacionado con la hipófisis y más hormonal, ¿ya? Ah, ok, muchas gracias. Eso. No sé si alguien más tiene una pregunta. La Connie aquí estaba diciendo algo. De las células resultantes de la meiosis 1, creo que esa pregunta está incompleta. Voy a seguir leyendo las preguntas de arriba. Uf. A ver, arriba está la pregunta. A ver, ya. Un momento sobre el link, lo vamos a avisar igual porque la otra reunión la va a empezar el profe Jorge. Sí, en la otra reunión va a estar el profe Jorge, así que ahí él es el que manda en este caso, ¿ya? No sé si hay más preguntas, yo no veo más preguntas, por lo menos voy a parar la grabación. La paro en 3, 2, 1.